Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para desentrañar los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy, mis queridos chismosos, tenemos una bomba así, con mayúsculas. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy va a encender las redes sociales, va a generar debates acalorados y, lo más importante, va a alimentar esa llama de esperanza que muchos de ustedes tienen en sus corazones. ¿De qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos. Y no juntos en cualquier lugar, sino en Cannes en secreto y hospedados en el mismo hotel. Sí, lo escucharon bien. La pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, bueno, ya saben, parecía perfecta. Después de una separación que nos dejó a todos con el corazón roto, parece que las cosas podrían estar dando un giro inesperado. Pero antes de que empiecen a celebrar y a tirar confeti, déjenme aclarar algo importante. No estamos afirmando que están de vuelta, ni mucho menos. Todavía no hay confirmación oficial, pero la información que tenemos es jugosa. Y como siempre aquí en su canal, les traemos todos los detalles, los rumores, las pistas y las posibles interpretaciones de esta noticia bomba. Así que si son fans de Kerem y Hande, si todavía guardan la esperanza de verlos juntos, o si simplemente les encanta el chisme y el drama del mundo del espectáculo, este es su vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en esta aventura llena de intriga y especulación, les pido un favor. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, denle like a este vídeo para que podamos seguir trayéndoles las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar este misterio y a analizar todas las pruebas que tenemos sobre la posible reconciliación secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Cannes. Agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una serie de coincidencias, o quizás no tan coincidencias. Ambos, Kerem y Hande, fueron vistos en Cannes durante el famoso festival de cine. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Ambos son figuras reconocidas internacionalmente con carreras exitosas y contratos con marcas importantes. Es perfectamente lógico que asistieran a un evento de esta magnitud. Pero la cosa se puso interesante cuando empezaron a circular fotos y vídeos en las redes sociales. Primero Hande luciendo radiante como siempre, posando en la alfombra roja, asistiendo a fiestas exclusivas y codeándose con celebridades de todo el mundo. Después Kerem con su característica sonrisa y su carisma arrollador, también presente en los mismos eventos, aunque aparentemente sin cruzarse con Hande. Y digo aparentemente porque poco a poco, empezaron a surgir pequeños detalles que hicieron saltar las alarmas. Por ejemplo, una foto de Hande en la que al fondo, se vislumbraba un hombre con una silueta muy similar a la de Kerem. O un vídeo de Kerem en el que, según algunos fans con vista de águila, se escuchaba la risa inconfundible de Hande de fondo. Pero la verdadera bomba, la que realmente encendió las redes sociales, fue la información que reveló una fuente cercana a un hotel de lujo en Cannes. Según esta fuente, tanto Kerem como Hande se hospedaron en el mismo hotel, aunque en habitaciones separadas, por supuesto. Pero lo más interesante es que, según esta misma fuente, ambos fueron vistos entrando y saliendo del hotel en horarios similares, y en algunas ocasiones, incluso juntos. Ahora bien, como les dije al principio, no hay confirmación oficial de nada. Podría tratarse de una simple coincidencia, de un encuentro casual, o incluso de una estrategia de marketing para generar expectación. Pero lo cierto es que las pruebas, por sutiles que sean, están ahí. Y la esperanza, esa pequeña llama que muchos de nosotros guardamos en el corazón, se ha reavivado con fuerza. Pero, ¿qué podría significar todo esto? ¿Por qué Kerem y Hande estarían en Cannes al mismo tiempo, en el mismo hotel, si supuestamente no tienen nada que ver? Aquí es donde empiezan las especulaciones y las teorías. Y, mis amores, prepárense porque las teorías son de lo más jugosas. Una de las teorías más populares, y la que más nos gustaría que fuera verdad, es que se trata de un intento de reconciliación. Después de su separación, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Se han centrado en sus carreras y han evitado hablar públicamente sobre su relación. Pero quizás en secreto han estado trabajando en sus problemas y buscando una segunda oportunidad. Cannes, con su ambiente romántico y glamuroso, podría ser el lugar perfecto para reencontrarse y ver si la chispa sigue viva. Imagínense, mis amores, un reencuentro de película en la Riviera Francesa. De solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Pero, ojo, no todo es color de rosa. Otra teoría un poco más cínica, es que se trata de una estrategia de marketing.
Como les dije antes, ambos son figuras muy populares y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, genera mucho interés mediático. Un reencuentro, aunque sea fugaz, podría ser una forma de revitalizar sus carreras y atraer la atención de los medios de comunicación. No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su vida personal para impulsar su trabajo. ¿Recuerdan cuando Brad y Angelina? Bueno, mejor no remover el pasado. Pero el punto es que en Hollywood, y en Turquía, todo puede ser posible. También existe la posibilidad, aunque seamos honestos, la menos emocionante de todas, de que simplemente sean amigos. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de Esenkalkapm, y es posible que hayan desarrollado una amistad genuina. Quizás se encontraron en Cannes por casualidad y decidieron pasar un rato juntos como amigos. Aunque seamos honestos, después de todo lo que vimos en pantalla, y fuera de ella, ¿alguien realmente cree que solo son amigos? Yo digo que hay fuego donde hubo cenizas. Pero esperen, que aquí no terminan las teorías conspirativas. Algunos fans, los más apasionados, creen que todo esto es una cortina de humo para ocultar algo más grande. ¿Qué podría ser? No lo sabemos. Pero las teorías van desde un nuevo proyecto juntos hasta una relación con otra persona que quieren mantener en secreto. La imaginación de los fans es infinita. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que sienten Kerem y Hande. Solo ellos saben la verdad sobre su relación y sobre lo que realmente sucedió en Cannes. Y aunque nos encantaría saberlo todo, tenemos que respetar su privacidad y esperar a que ellos decidan compartir su historia con nosotros. Pero eso no significa que dejaremos de investigar y de buscar pistas. Aquí en su canal, no descansaremos hasta descubrir la verdad. Mientras tanto, podemos seguir analizando las pruebas, compartiendo nuestras opiniones y, por supuesto, soñando con un posible reencuentro. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Son una pareja que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero y que nos demuestra que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y si no se hacen realidad, al menos podemos tener un buen drama para chismear. Y hablando de cuentos de hadas, ¿se acuerdan de Esenkalkapm? Esa serie que nos enganchó desde el primer episodio, que nos hizo reír, llorar y suspirar con las idas y venidas de Eda y Serkan. Esa serie que en muchos sentidos reflejaba la propia relación de Kerem y Hande. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Cuántas noches sin dormir viendo cada capítulo y comentándolo en redes sociales. Su química en la pantalla era innegable. Se notaba que había algo más que simple actuación. Se notaba que había conexión, complicidad y, sobre todo, mucho amor. Y eso es lo que nos hizo creer en ellos, lo que nos hizo esperar que su relación durara para siempre. Nos vendieron el cuento del amor eterno. Por eso su separación fue tan dolorosa para muchos fans. No solo perdieron a su pareja favorita, sino que también perdieron la esperanza de ver un final feliz en la vida real. Pero ahora, con esta noticia bomba de Cannes, esa esperanza se ha reavivado. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, podemos seguir soñando con un posible reencuentro. Porque soñar no cuesta nada, mis amores. Pero volviendo a Cannes, es importante destacar que tanto Kerem como Hande están en un momento muy importante de sus carreras. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hande, por ejemplo, ha protagonizado varias campañas publicitarias para marcas de lujo y ha participado en series de televisión con gran éxito de audiencia. Hande está imparable. Es la reina de Turquía y está conquistando el mundo. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos cinematográficos y ha firmado contratos con importantes productoras internacionales. Kerem también está haciendo lo suyo y demostrando que es un actor de talla mundial. Esto significa que independientemente de lo que suceda con su relación personal, ambos están enfocados en sus carreras y están decididos a seguir creciendo como actores y como figuras públicas. Y eso es algo que debemos admirar y apoyar. Son dos personas talentosas y trabajadoras que se merecen todo el éxito del mundo. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que han alimentado este torbellino de rumores. La dichosa foto de Hande en la que se vislumbra una figura masculina similar a Kerem. Algunos expertos en reconocimiento facial han analizado la imagen y, aunque la calidad no es óptima, la forma de la mandíbula, la altura y el corte de pelo coinciden con los de Kerem. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Y qué decir del vídeo donde se escucha la risa que, según los fans, pertenece a Hande? Esa risa, dicen, es inconfundible como el sonido de las olas del mar o el canto de los pájaros. ¿Será cierto? Solo Hande puede confirmarlo. Pero la joya de la corona, la información del empleado del hotel, es la que realmente ha desatado la locura.
Según esta fuente, Kerem y Ande fueron vistos compartiendo un desayuno en la terraza del hotel, disfrutando de un croissant y un café con leche mientras conversaban animadamente. Un desayuno romántico en Cannes. Esto suena a reconciliación. Además, la fuente asegura que ambos fueron vistos caminando juntos por la Croisette, el famoso paseo marítimo de Cannes, tomados de la mano y disfrutando del sol. Tomados de la mano. Esto ya es otro nivel. Esto ya es amor del bueno. Por supuesto, hay quienes dudan de la veracidad de esta información. Argumentan que la fuente podría estar mintiendo o exagerando los hechos. ¿Pero por qué lo haría? ¿Qué ganaría con inventar una historia así? No lo sabemos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Así que, mis queridos chismosos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? ¿O quizás de una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande. Vamos a encender las redes sociales y a debatir sobre esta noticia bomba. Quiero ver sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y recuerden, aquí en su canal, siempre les traemos las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahí estaremos compartiendo las últimas novedades sobre este culebrón. En resumen, en este vídeo hemos analizado la noticia bomba de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en secreto en Cannes, hospedados en el mismo hotel. Hemos examinado las pruebas, las teorías y las especulaciones. Hemos recordado su historia de amor en Senkalkapm, y hemos analizado el momento actual de sus carreras. Y sobre todo, hemos alimentado la esperanza de un posible reencuentro. Hemos hecho un análisis exhaustivo de esta situación y hemos dejado claro que aquí en su canal no se nos escapa nada. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más interesantes y entretenidas del mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del drama. Así que antes de despedirme, les pido un último favor. Dejen sus comentarios aquí abajo, díganme qué opinan de todo esto, compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, denle like para que podamos seguir creciendo como comunidad. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Recuerden, aquí en su canal, siempre tienen un lugar para informarse, entretenerse y, sobre todo, chismear un poquito. Así que los espero en el próximo vídeo con más noticias bomba del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y que el amor de Kerem y Hande los acompañe siempre. O al menos, que les dé mucho de qué hablar. Nos vemos. Ahora, para terminar, les dejo con una reflexión. ¿Será que Kerem y Hande están destinados a estar juntos? ¿O su historia de amor fue solo un espejismo? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del drama y del chisme, que para eso estamos aquí. Un beso enorme y hasta la próxima.